La familia de Carlos IV de Goya, un cuadro con mensaje dinástico. Este cuadro pertenece a la serie de retratos reales que Goya inició hacia 1799, cuando consiguió el nombramiento de primer pintor de cámara, máximo reconocimiento en la carrera oficial de un artista. Goya colocó a los 14 personajes que aparecen en el cuadro de la familia en un austero interior sin alfombras y solo decorado en su pared del fondo con dos monumentales pinturas cortadas en sus bordes laterales y superior. Pocos años antes de la realización de este cuadro, Luis XVI de Francia había sido guillotinado en París, extinguiéndose con él la rama francesa de los Borbones. Por ello, los expertos coinciden en que Goya, posiblemente inducido por los monarcas españoles del momento, lanza aquí un claro mensaje dinástico y tranquilizador de la continuidad garantizada de la monarquía borbónica en España, tanto por los 3 hijos varones de la pareja real como por las infantas y los hermanos del rey, que permitirían una poderosa política de alianzas, en contraste también con la pequeña infanta Margarita de las Meninas de Velázquez, cuadro claramente imitado aquí por Goya, que recordaba los graves problemas respecto a la sucesión de Felipe IV y la Casa de Austria. A la reina María Luisa de Parma se la representa destacada en el centro como la madre prolífica, vestida como las demás infantas, con un brillante traje a la moda francesa posterior a la Revolución, sobre el que ostenta la banda real de la Orden de Damas Nobles, fundada por ella en 1794, y peinada a la griega con un tocado de flechas de diamantes que aluden al amor, quizá alusión a sus rumoreados amoríos con Godoy. Al lado de la reina y tiernamente abrazado por ella está la infanta María Isabel, que ya en ese momento se pensaba en casarla con Napoleón, aunque fue finalmente destinada en 1802 al príncipe heredero de Nápoles. El pequeño Francisco de Paula, con su trajecito rojo y una atrevida mirada hacia el espectador, aparece cogido de una mano por su madre y de la otra por su padre el rey, este en posición avanzada y vestido con un sencillo traje de gala en el que luce, como también en la casaca de su sucesor, el toisón de oro y las bandas y placas de la Real Orden de Carlos III, de la Napolitana de San Genaro, de las 4 órdenes españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y del Espíritu Santo. A la izquierda de la escena, surgido desde las inquietantes penumbras, posa también en posición avanzada el heredero al trono, el joven rebelde Fernando, más tarde coronado como Fernando VII, que empezaba ya a intrigar contra sus padres y Godoy, vestido con el color azul del Principado de Asturias. Detrás de él aparece su hermano Carlos María Isidro, cogiéndole por la cintura, posiblemente como una forma de indicar estar preparado para sucederle. Este infante sería el protagonista de las interminables guerras carlistas, reclamando el trono para él contra su sobrina Isabel. Junto a Fernando aparece una joven con el rostro vuelto y sin identificar, que haría referencia a la futura esposa del heredero, aún en ese momento no elegida. En 1802 se decidiría por María Antonia de Nápoles. Desde el fondo asoman los rostros de los hermanos del rey, a la izquierda de este la infanta María Josefa, muy cerca de Goya, que está representado frente a un gran lienzo y cuyos ojos están exactamente a la misma altura de los reyes. A la derecha, el intrigante infante Antonio Pascual, con su esposa y sobrina, la infanta María Amalia, fallecida en 1798, y por eso representada de perfil, como en las estelas funerarias romanas. A la derecha del cuadro está la infanta María Luisa y su esposo, el príncipe Luis de Parma, futuros reyes de Etruria, el reino que en ese año les había prometido Napoleón, y su hijo, el infante Carlos Luis, cogido en brazos por su madre, como mandaban los cánones de la medicina moderna. El único miembro de la familia no representado en este cuadro sería la hija mayor de los reyes, la infanta Carlota Joaquina, reina en ese momento de Portugal y por tanto a la que Goya no tuvo ocasión de ver para retratar. Para esta representación dinástica, cuadro que curiosamente se ocultaría en una sala reservada desde su entrada en el Museo del Prado hasta 1868, posiblemente a causa de las reivindicaciones al trono de Carlos María Isidro iniciadas en 1833, Goya pintó en Aranjuez, entre mediados de mayo y finales de junio de 1800, 10 estudios al óleo de los retratados, tomados del natural y ya en la posición prevista en el lienzo final.
Estos personajes están alejados de las clásicas representaciones oficiales, sus rostros están bien definidos y con captura psicológica. Sin embargo, y a pesar de su postura de linaje real, no aparecen ostentosos sino cercanos, no portan símbolos de poder, tal vez como una visión posrevolucionaria de una nueva era alejada del antiguo régimen. Destaca también en el cuadro la gran maestría de Goya a la hora de plasmar cada detalle y su dominio de la luz. No obstante, y a pesar de ser un homenaje a las Meninas de Velázquez, el pintor aragonés no concibió el juego de perspectivas y luces tan complejo. Con la reducción del espacio, Goya limita también los elementos barrocos que tenía el cuadro velazqueño, con el juego de alusiones y adivinanzas creado por el reflejo de los reyes en el espejo y el motivo del cuadro en el que el pintor trabaja. Destaca en la ejecución la pincelada goyesca, casi presagiando el impresionismo, que le permite aplicar destellos para crear una ilusión bien delineada de la calidad de las vestiduras, decoraciones y joyas. Se ha dicho que el cuadro no suscitó el entusiasmo de la familia real, que esperaba una pintura más grandiosa semejante a la familia de Felipe V de Vallelux. Sin embargo, no fue mal acogido por sus protagonistas, que se vieron fielmente representados. De hecho, si se comparan sus retratos con otros contemporáneos, se puede observar que Goya los pintó notablemente favorecidos. El eje central del retrato es la reina María Luisa de Parma y hacia ella convergen las restantes figuras. Esta era hija de Felipe I, hermano de Carlos III de España y duque de Parma, y de la princesa Luisa Isabel de Francia, hija de Luis XV de Francia. Recibió una educación más francesa que italiana debido a la influencia de su madre, pero cuando ésta se quedó viuda, enseguida abandona Parma para trasladarse a Versalles, olvidándose de su pequeña hija. A los 8 años de edad, María Luisa queda huérfana y pasa una infancia bastante solitaria en la corte parmesana. María Luisa quedó bajo la custodia de Catherine de Basset-Grigny, marquesa de González, mujer muy severa y rígida, pero también cayó bajo la influencia del abad Etienne Bonnot de Condillac, que era discípulo del filósofo Locke y colaboraba con Voltaire. De este recibiría una educación excesivamente tolerante y permisiva en cuanto a la moralidad que se daba en la época a las damas nobles. A los 12 años fue comprometida con Carlos, su primo carnal por línea paterna, pariente cercano por línea materna y heredero de la corona española con el nombre de Carlos IV. Al año siguiente contraen matrimonio. María Luisa de Parma tiene un carácter fuerte, muy dominante y con tendencia a ser manipuladora y muy intrigante, tanto en lo personal como en lo político. Se le considera como una de las reinas españolas menos apreciadas. Ejerció una gran influencia sobre su marido, un hombre tímido, sencillo y falto de ambición, además de no tener el más mínimo interés por los asuntos políticos. En la corte española enseguida llamó la atención por su conducta desenvuelta y su afán de ostentación, que contrastaba con la austeridad impuesta por Carlos III, su suegro, al que no le gustaba nada sus muy habituales coqueteos amorosos. Desde el inicio de su matrimonio hubo rumores constantes sobre los romances de María Luisa con miembros de la nobleza, lo que hizo que Carlos III aumentara todavía más su desconfianza respecto a María Luisa. La única coincidencia que tenían Carlos III y María Luisa era su gusto por el arte, sobre todo la pintura. María Luisa fue de joven una mujer agradable, como se puede ver en los distintos cuadros de ella. Sin embargo, los continuos embarazos, 23, y partos, 13, uno gemelar, y de los cuales solo 7 de estos hijos llegaron a la edad adulta, aunque varios de ellos tuvieron problemas de salud y de crecimiento, además de inmadurez, como ocurría con el que después sería Fernando VII, le deterioraron muchísimo físicamente. Consecuencia de esto fue la pérdida de casi toda su dentadura, de ahí que procurara al hablar no abrir la boca. Para cubrir la falta de dientes se hizo fabricar una dentadura postiza. La boca le producía muchísimo dolor a María Luisa, que lo aplacaba con la utilización de gramos de opio.
Por su desconfianza hacia ella, Carlos III también intentó siempre alejarla de la política. En la corte de Carlos III había un gran enfrentamiento entre el conde de Floridablanca y el conde de Aranda. El príncipe de Asturias, siguiendo el consejo de María Luisa, que apoyaba las aspiraciones del conde de Aranda, le encargó en 1781 preparar la constitución de un Consejo de Estado para cuando falleciera Carlos III. Este encargo fue visto como una deslealtad de la futura reina a Carlos III. La maniobra fue vista casi como un intento de dar un golpe de Estado. María Luisa de Parma tuvo fuertes enfrentamientos con la nobleza española, destacando su rivalidad con la duquesa de Alba y las desavenencias con la duquesa de Osuna. El 14 de diciembre de 1788 muere Carlos III y son proclamados reyes de España Carlos IV y María Luisa, 23 años después de su matrimonio. Poco antes de ser nombrados reyes, María Luisa conoce a un apuesto guardia de corps, Manuel Godoy, que poco tiempo después sería nombrado consejero privado de la reina. Esta relación entre Godoy y María Luisa ha provocado grandes debates históricos. Con la llegada al poder, María Luisa asume su papel de reina con entusiasmo y participa activamente en los consejos de ministros. Coincide además con el estallido de la Revolución Francesa en 1789. La reina francesa, María Antonieta, pide la intervención de las tropas españolas con la finalidad de evitar la guillotina. Sin embargo, el conde de Floridablanca se niega a ello y hace que España no intervenga en los acontecimientos franceses. Floridablanca había impuesto una política rigurosa y se negaba a apagar los caprichos de María Luisa, por lo que la tensión entre ambos será constante. En 1792 se proclama la República en Francia. España, siguiendo las órdenes de Floridablanca, sigue sin intervenir, como sí harán Prusia y Austria. María Luisa muestra su desacuerdo por ello y acaba consiguiendo la destitución del conde de Floridablanca. Le sustituye el conde de Aranda como puente al nombramiento de Manuel Godoy como primer ministro, nombramiento que finalmente se produce en 1792. Godoy tuvo una carrera fulgurante con la llegada al poder de Carlos IV y María Luisa. Pasó de ser simple guardia de corps a ser asesor principal de la reina y caballero de la Orden de Santiago. Ambos monarcas confiaban en la habilidad política de Godoy para conseguir la regeneración del país. Por eso se le conocía como el Príncipe de la Paz. Sin embargo, la situación de crisis económica, debido a la participación del país en numerosos conflictos bélicos, provoca un gran endeudamiento y la paralización del comercio americano. En 1798, Godoy presenta la dimisión como primer ministro, al perder el apoyo de la reina María Luisa. Este, en ese momento, mantenía una relación secreta con su amante Pepita Tudó, que provoca malestar en la reina cuando se entera. Para deshacer el entuerto, María Luisa propone que Manuel Godoy se case con María Teresa de Borbón y Villabriga, que era prima de Carlos IV, y de esta forma pasara a formar parte de la familia real. La pareja se casa, pero fue un desastre total. A pesar de tener una hija, Godoy siguió manteniendo la relación con Pepita Tudó. En 1799, Napoleón sube al poder en la República Francesa. Godoy se retira a vivir a Granada y María Luisa tiene un nuevo amante, Manuel Mayó. Godoy es llamado nuevamente al poder en el año 1800 y meses después se firma el Tratado de Madrid, una alianza con Francia con el objetivo de hacer frente a Inglaterra y Portugal. Pero el heredero a la corona española, Fernando, que muestra su repulsa a la política desarrollada por Godoy y son elocuentes los desencuentros con sus padres, consigue aunar en su persona contra ellos el descontento popular y la oposición de gran parte de la nobleza española y de la Iglesia en busca de la caída de Godoy. En 1802 el príncipe Fernando se casa con María Antonia de Nápoles, con la que nunca se llevaría bien María Luisa de Parma. La animadversión fue mutua, y más desde que ésta contó con el apoyo de su madre, María Carolina de Nápoles, para intrigar contra ella. Entre las muchas calumnias que propagó por toda Europa contra la reina española, la que más impactó fue la de que el verdadero padre de los 4 últimos hijos de esta eran de Godoy. La reacción del todopoderoso ministro fue fulminante. En septiembre de 1805 ordenó la expulsión de la corte de varios nobles del entorno de los príncipes de Asturias y más tarde la expulsión de España del embajador de Nápoles y su esposa.
A finales de 1805, el reino de Nápoles fue conquistado por Napoleón y la reina María Carolina destronada. Ahora tenían un problema menos. Sin embargo, y pese al fallecimiento en mayo de 1806 de la princesa de Asturias, el ahora llamado Partido Fernandino mantuvo los ataques contra la reina y contra Godoy, y con el consentimiento del príncipe, incluidas campañas de textos y estampas gráficas para desprestigiarlos. La reina María Luisa era presentada como una depravada sexual devorada por la lujuria. La derrota de la Armada española frente a la británica en Trafalgar en 1805, con la muerte de miles de soldados, tampoco va a favorecer a Godoy, al que culpan del desastre. El príncipe de Asturias intriga constantemente para conseguir la abdicación de su padre, que en 1807 firma el Tratado de Fontainebleau, por el que se acuerda el reparto de Portugal con los franceses, lo que permite la entrada de estos en España, algo que aprovecha Napoleón, que ansiaba su conquista para acabar con la dinastía de los Borbones. El 17 de marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez, que provoca la abdicación de Carlos IV y en consecuencia la caída de Godoy. Fernando VII entra triunfante como rey en Madrid. Los reyes salientes se trasladan a Bayona, invitados por Napoleón, y posteriormente, con engaños, también consigue el traslado de Fernando VII. Secuestrada la familia real, que da lugar al levantamiento popular de Madrid del 2 de mayo, Fernando VII es obligado a abdicar a favor de su padre Carlos IV y este es obligado a ceder la corona a Napoleón, abdicaciones de Bayona. Mientras los acontecimientos se siguen desarrollando en España, la familia real, María Luisa de Parma, es acusada de llevarse las joyas de la corona, pasan a residir en Compiègne, Francia. Manuel Godoy también se exilió en Francia con su amante Pepita Tudó, y en 1812 la familia y Godoy, por consejo de Napoleón, se trasladan a vivir a Roma, instalándose en el Palacio de Borghese, y posteriormente, cuando Fernando VII es autorizado a volver a España en 1814, al Palacio de Barberini. Pero el flamante rey exige y consigue que el Papa expulse de Roma a Manuel Godoy. Sin embargo, Godoy pasa los últimos momentos de sus vidas con los antiguos monarcas, él con dolorosos ataques de ciática y ella con las dos piernas rotas y enfermando gravemente de pulmonía en 1818. María Luisa de Parma muere el 2 de enero de 1819, cuando tenía 67 años, estando acompañada por Godoy. Carlos IV muere pocos días después. El testamento de María Luisa deja como heredero de su fortuna a Manuel Godoy, pero los hijos no aceptan dicho testamento y se reparte la fortuna entre ellos. 6 meses después de su muerte, sus restos mortales junto a los de Carlos IV son trasladados al Panteón de los Reyes en el Monasterio del Escorial. Pero María Luisa hizo algo muy significativo antes de morir. Comunicó a su confesor, Fray Juan de Almaraz, que ninguno de sus hijos lo eran de Carlos IV y, por consiguiente, la dinastía Borbón había quedado extinguida de España. Fray Juan de Almaraz escribió el 8 de enero de 1819 la última confesión de María Luisa antes de morir. Al conocer Fernando VII esta declaración, donde se ponía en cuestión su legitimidad, decidió encerrar a Fray Juan de Almaraz en el castillo de Peñíscola hasta su muerte. Después, silencio.